Quiero darles la bienvenida a la sexta edición de Agentes de Cambio. Hicimos una pausa, se los platiqué en el podcast pasado. Fue necesario hacer esa pausa, pero ya estamos de vuelta. Y creo que lo hacemos con una entrevista que va a ser muy, muy interesante. Una palabra que a veces digo yo, muy interesante, a veces suena como muy común decirla, pero realmente siento que va a ser una muy buena entrevista la de esta ocasión. Tenemos como invitada a Magda Rivera Carrillo. Magda, te agradezco la oportunidad de que podamos platicar ahora aquí en Agentes de Cambio. Al contrario, es un placer reencontrarnos de esta manera y realmente me enorgullece charlar contigo, pues nos reúnen muchas coincidencias, historias de muchos años, un querer mutuo y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Magda, gracias. Pues como te he platicado, el propósito de Agentes de Cambio es charlar con personas que han encontrado su vocación en ayudar a otras personas y hacerlo, y lo hacen en escenarios que de pronto pueden ser un poco difíciles, particularmente porque en el caso tuyo tienes una experiencia muy amplia con las comunidades del poblado Miguel Alemán, la costa de Hermosillo, aunque también has trabajado en infinidad de áreas y con gente de las colonias, de varias colonias en la ciudad de Hermosillo o en otros lugares del estado. Pero bueno, vámonos por orden. Eres licenciada en comunicación, tienes una maestría, me decías, en políticas públicas y gestión del desarrollo social, experiencia en el servicio público y como promotora de lectura, yo creo que más de 20 años en la promoción de la lectura, Magda, que de pronto yo siento que puede existir la idea de promoción de la lectura, recomendar libros, recomendar leer, no es así tan sencillo, ¿no? Es aprender estrategias para comunicar, para realmente motivar, inspirar, para que la lectura sea también una herramienta importante en la vida cotidiana de las personas. Entonces, realmente tienes una carrera muy amplia de servicio a la comunidad, y la has desarrollado desde espacios de la administración pública y también por tu propia iniciativa. Yo te veo muy involucrada en no solamente en el terreno del fomento a la lectura, sino en apoyar a familias que de pronto no tienen las mismas oportunidades que otras personas o las condiciones son muy difíciles. Yo de verdad, Magda, me parece muy heroico, la verdad, cuando me encuentro con personas con esta vocación de servicio que implica sacrificios, que implica enfrentarte a historias difíciles, ¿no? Que dan ganas de tener una varita mágica para poder resolver, ¿no? Circunstancias que uno pues muchas veces no puede incidir en ellas. Platícanos, Magda, para quienes, bueno, yo te estoy hablando así, ¿no? Porque te conozco y quiero que los demás que nos están escuchando, todas las personas que nos puedan escuchar en el podcast, que nos vean en este Facebook, puedan conocerte. Platícanos de ti, Magda, Magda de Guaymas, Magda del Mar. Bueno, muchas gracias. Bueno, nací en Guaymas, provengo de una familia de pescadores. Mi trabajo a lo largo de estos 20 años de servicio público, pues me ha permitido conocer las colonias y las diferentes comunidades rurales. Pero te voy a platicar de manera muy sucinta mi prehistoria en el ámbito de la cultura. Yo me inicié como integrante de un grupo de teatro en el Cebatis 40 de Guaymas, con el maestro Ramón Tenorio, que influyó para que yo también estudiara la carrera de comunicación. Y bueno, ya en la carrera de comunicación ingresé al taller de teatro de la Casa de la Cultura, que en ese año fue la compañía de teatro Caítas, dirigida por Sonia León, que es otro de las personas que aportó mucho para mi vida profesional, porque pues el teatro te da tablas para la vida.
Antes de concluir la carrera universitaria, yo ingresé a los medios de comunicación, a la prensa escrita. Trabajé para el periódico El Financiero, posteriormente para el periódico El Independiente. Y bueno, fue un reencuentro con mis orígenes, porque empecé a cubrir los temas que pues ya la prensa no quería cubrir de aquellos años, que había sido el despojo de los barcos al sector social de la pesca. Entonces me enamoré de mis orígenes, me reenamoré de mis orígenes y vi la parte de la injusticia que se había cometido con estos pescadores que se habían quedado de un día para otro sin los barcos, ¿no? Sin su sustento. Posteriormente, entro yo al servicio público cuando se fundó la Dirección de Educación y Cultura, que pues me tocó ser fundadora y pues al lado de otra gran maestra en mi vida, que fue Norma Alicia Pimienta. Y bueno, posteriormente, bueno, empezamos a trabajar en las plazas, empezamos a trabajar con las ferias de los libros, empezó a gestar una política pública municipal, ¿no? De cultura. Y bueno, a su lado aprendí conocí a muchas personalidades del medio artístico, literatos, cantantes, bailarines, en fin, una gama de actores culturales. Y bueno, ya lo que se vino fue ya un trabajo de trabajo de bibliotecas. Empecé como coordinadora de bibliotecas en la siguiente administración. Y bueno, algo que marcó pues la historia de nuestra ciudad en el ámbito cultural, pues fueron las fiestas del Pitic, donde también, y pues aquí estamos juntas las dos, ¿verdad? Trabajamos en estas fiestas del Pitic, fuimos las fundadoras de estas fiestas del Pitic, nos tocó en suerte, ¿verdad? Y pues impulsar este gran proyecto, ¿no? Y bueno, como comentaba, sí, dentro del área de desarrollo social, pues conocí todos los barrios de la ciudad, me empapé yo de su situación de servicios, no solamente me dedicaba al divertimento, sino que era una forma de ir conociendo la geografía de la ciudad y las carencias que la ciudad tenía en materia de infraestructura y también de servicios y demandas ciudadanas, ¿no? Entonces, la cultura es un eje que atraviesa todos los ámbitos de la vida pública y fue una gran experiencia de haber recorrido toda la ciudad. De hecho, también trabajé en los cementerios de Hermosillo, trabajamos los concursos de los altares en los 3 cementerios durante un trienio, ¿no? Entonces, sí tengo la gran satisfacción de conocer la ciudad y conocer las comunidades rurales. En el año 2006 se da esta gran oportunidad de convertirme en mediadora de lectura y ahí es donde yo encontré definitivamente la vocación de mi vida, ¿no? La vocación de mi vida, que es transmitir el gusto por la lectura, principalmente entre comunidades vulnerables. Aunque yo ya había trabajado en la red municipal de bibliotecas como coordinadora del programa Biblioteca Activa, pues yo sabía, yo tenía la inquietud de que en el poblado Miguel Alemán pues había una situación de vulnerabilidad de población que no tenía acceso a los servicios y quise empezar algo distinto. Lo empecé, sí, primero aquí en mi comunidad, en Las Vinitas, y yo sabía, yo tenía la inquietud de que en el poblado Miguel Alemán pues había una situación de vulnerabilidad de población que no tenía acceso a los servicios y quise empezar algo distinto. Lo empecé, sí, primero aquí en mi comunidad, en Las Vinitas, y posteriormente, por allá por el año 2011, fundo la sala de lectura Letras Migrantes y con ella se vino toda una convergencia de ideas y de alianzas con otras instituciones, ¿no? Como con la UNAM y con organizaciones del estado de Chiapas, en fin, Letras Migrantes me ha permitido pisar foros muy importantes, como fue la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, la Feria de Tonantzintla, Puebla, y así diferentes foros, igualmente la Feria de Libro de Hermosillo. Y bueno, pues
¿qué te digo? El fomento de la lectura y lo que ha sido la promoción de la lectura, de la cultura en general, pues me ha permitido mm, hacer un camino de muchas vertientes, ¿no? Pero como tú decías, enfatizando siempre esta parte humana, ¿no? Esta parte humana, de manera que pues la lectura se convierte como en ese gran eje de reunión. Es un pretexto para reunirnos, pero para hacer comunidad y pues para solidarizarnos y darnos la mano entre todos, ¿no? Finalmente, o sea, eso es lo que se ha hecho en estos años de trabajo con letras migrantes, que se dirige principalmente a los hijos y a las hijas de los jornaleros agrícolas asentados inmigrantes del poblado Miguel Alemán, que son tanto indígenas como mestizos. Buen recuento de tu trayectoria. Muchas gracias, Magda. Fíjate, te quería comentar que regularmente uno mide el éxito o el crecimiento de una comunidad por factores económicos, ¿no? Pero resulta que el factor cultural, el factor humano, pues es vital, y es vital. Y nosotros que hemos estado involucradas en el ámbito de la cultura, de pronto sí está todavía esta sensación de que no se termina de comprender la relevancia de la cultura y en este caso de la lectura, de un acto tan sencillo de pronto, ¿no? Como es agarrar un libro y ponerte a leer un cuento en una comunidad donde a lo mejor en la casa no hay todo el mandado que uno quisiera, en fin, donde hay problemáticas y resulta que te va y que te llama alguien y te invita a leer bajo un árbol y esa lectura puede hacer la diferencia. Platícanos de cómo la lectura puede hacer la diferencia en situaciones difíciles. Yo me imagino que sí lo ha de ser mucho en las comunidades vulnerables de las que nos hablas, ¿no? Bueno, en el caso de las letras migrantes, lo que te puedo decir es que esta reunión que se hace debajo de un árbol o bajo una techumbre, lo que ha permitido es que los niños haya un reflejo de ellos mismos con los personajes de los cuentos, por ejemplo, y que ellos se ven reflejados, por un lado, reflejados en esas historias que pueden ser historias de migración, pero que también pueden ser historias chistosas, curiosas, incluso de terror. Ellos se reflejan allí, se espejean. Pero por el otro lado, eh, como las lecturas también se presentan para que conozcas nuevos mundos, nuevos personajes o contextos que los niños ni soñaban, pues también les permiten a los niños imaginar una vida distinta. Entonces, por ejemplo, se hace lectura y a partir de la lectura se hace reflexiones y los niños se hacen preguntas y ahí mismo se contestan, de manera de que la lectura se convierte como en un pretexto a partir del cual se genera el diálogo. Entonces, allí van muchos componentes. Por un lado, que escuches atentamente, que esa es una capacidad lingüística o es una capacidad comunicativa, escuchar. Escuchar activamente, ¿no? Por el otro lado, comunicar, o sea, hacer verbal lo que tú piensas de esa historia que tú escuchaste. Ahí va otra capacidad comunicativa. Y la otra, pues también que es la de la observación. Y más allá, vamos a escribir, que es otra capacidad. Y capacidad que siempre está rodeando ese acto es la reflexión. La reflexión que nos hace menos autómatas, ¿verdad? La reflexión nos hace menos autómatas en un mundo donde los mensajes van corriendo muy a prisa. Es como una bicicleta que no termina, que no termina, que no termina y que no para, ¿no? Pero la reflexión nos permite centrarnos y como desmenuzar ese mensaje que está ahí presente. Eso es por un lado lo que referido a qué es lo que sucede en esa gran carpa que es el árbol, ¿no? Suceden otras cosas también. Suceden que los niños o las personas escuchan
pueden recrear la historia. La pueden recrear y la pueden transmitir a otros pequeños o a otros pares, ¿no? Adultos. Eso también sucede con la lectura. Lo otro que puede ocurrir es de que tú le añadas ingredientes a esa historia. Cuando la cuentas de nuevo, pues ya no es la misma historia. Va aderezada con otros elementos. Y dependiendo de la gracia que tenga la gente para contar, pues también se va a aderezar o incluso se le va a disminuir, ¿no? Suceden demasiadas cosas alrededor de ella, particularmente en letras migrantes. Lo que queremos es que se haga como una club de lectores y de escritores, ¿no? Que las madres que antes y que al principio de esta iniciativa se mostraban distantes, se mostraban desinteresadas, se mostraban hasta ciertamente apáticas, pues al contrario, ¿no? O sea, al contrario, jalarlas al núcleo de la historia, pero jalarlas al núcleo de la intención de hacer la actividad, que eso es otro punto, ¿no? Fíjate que perdón que te interrumpa, te iba a preguntar precisamente cómo había sido el origen de Letras Migrantes, porque de pronto llegar y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos, vamos a leer, vengan, a traer a la gente, estamos hablando de más de 12, 13 años más o menos de Letras Migrantes, pero al principio yo supongo que no ha de haber sido fácil de pronto convocarlos, o a lo mejor muy fácil, y la cuestión es como mantener la atención y la presencia. Eso por un lado. Por otro, yo creo que nos está faltando enfatizar por qué letras migrantes, ¿verdad? Por qué migrantes? Sí, bueno, para quien no tenga referencias del poblado Miguel Alemán, les cuento que es un centro agrícola. Esto significa que vienen muchos trabajadores del sur del país, de los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz también, de Puebla, de Guanajuato, pero también jornaleros del estado de Sinaloa, de Chihuahua, ¿no? A trabajar en este corredor agrícola. Formamos parte de un corredor agrícola y el lugar donde nosotros nos ubicamos, que se llama Poblado Miguel Alemán, es un lugar que tiene alrededor de 40,000 habitantes, posiblemente tenga más. Tenemos diferentes temporadas de, ¿cómo se llama?, de pizca, y entonces se da de pizca de uva y de naranja también. También tenemos de nuez. De hecho, ya se viene la temporada de nuez y vienen muchas personas, muchos trabajadores migrantes. Entonces, las letras migrantes, o sea, significa entonces que todos somos poseedores de historias y que esas historias pues van recorriendo diferentes caminos. Entonces, son las historias que se cuentan en los caminos, son las historias que se cuentan en la playa, las que se cuentan abajo de un viñedo, las que se cuentan abajo de un árbol, ¿no? Entonces, todos son historias que migran, son letras que van migrando, que van rodando y que van caminando por todo este corredor, ¿no? Este corredor que, que, que lo que hace es tener a esos trabajadores y a esas trabajadoras agrícolas en este poblado del municipio de Hermosillo. Entonces, a eso alude que sean letras migrantes, alude a ese movimiento que hay de las historias, ¿no? Y bueno, cada persona pues es un libro, cada persona es un libro, cada persona tiene una historia que contar, una historia que narrar. Y las primeras intenciones de acercarnos con los niños, o sea, llevaban toda esa carga de aprender a acercarnos a los niños, primero que nada. ¿Y cómo les podíamos presentar a los niños estas historias? Primero que nada, pues presentándoles los libros, los diferentes formatos que existen para que ellos los exploraran, para que ellos, o sea, supieran que pues aquellas manchitas de tinta pues eran letras, ¿no? Letras que caminaban, letras que
que podían despertarles algún interés. Por eso las primeras conversas que tuvimos eran referidas mucho a las historias de los pueblos originarios de México que están asentados actualmente en el poblado Miguel Alemán. Las primeras intervenciones de lecturas fueron historias sobre la creación del mundo de acuerdo a la cosmogonía triqui, de acuerdo a la oralidad mixteca, mixteca alta y mixteca baja, de los pueblos de náhuatl también, pues porque habíamos identificado que allí había lengua hablantes de esos pueblos originarios. Entonces, todo tenía que ir ad hoc y nosotros nos teníamos que acomodar a esa comunidad. Así que así fue esa forma en la que entramos y trabajamos mucho la parte de la oralidad, o sea, narrar leyendas, cuentos, crónicas. Invitábamos a la comunidad, al anfitrión de la casa, para que nos comentara sobre las leyendas que ella sabía. Posteriormente, y ya más animados, invitábamos a intérpretes para que ya pudiéramos a su vez jalar a personas ancianas y ancianos, triquis, y que pudieran escuchar esas historias en su idioma. Entonces sí fue un poquito complicado al principio, pero era algo que era muy necesario hacer, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando Letras Migrantes? ¿Cuáles son los momentos que ha tenido este andar y en qué momento se encuentra ahorita? Particularmente con esta situación del COVID que nos vino a mover a todos, ¿no? ¿Qué momentos sientes tú que han sido así como que bien puntuales, ¿no? Para destacar, digamos, en la historia de Letras Migrantes. Sí. Bueno, como te comento, las primeras actividades de la sala tenían que ver con esta parte de la oralidad, de contar historias de la tradición oral de los pueblos originarios. Posteriormente empezamos a trabajar la idea de hacer una actividad que fuera de extensión a la comunidad, o sea, de presentar la sala de lectura con un programa que ya no solamente fuera del grupo de niños y de niñas y de sus papás, sino que se impactara a la comunidad. Así que empezamos a hacer el Festival de la Lectura Viva, con toda la intención de que esos juglares comunitarios pudieran participar. Y tuvo muy buena acogida este proyecto, que se hizo por 3 años de manera consecutiva y que tuvo apoyo de la UNAM, del Seminario de Investigación, Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, y principalmente de los compañeros del Programa Nacional Salas de Lectura, porque Letras Migrantes forma parte de ese proyecto, aunque también por la Libre hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Sí. Posteriormente a esto, bueno, junto con esto, empezamos a trabajar con un grupo de benefactores de la Universidad de Sonora, y se convirtió en una tradición el convivio de fin de año, ¿no? El convivio de fin de año de las Letras Migrantes pues ya tiene, desde que se originó, ¿no? Ya tiene 10 años, ha sido de mucho beneficio para los niños, y junto con eso pues hemos trabajado mucho la parte de la gestión cultural, ¿no? Vinculándolos con los clubes de servicio, vinculándolos con la Universidad de Sonora, como te comentaba, con el ayuntamiento, con el Instituto Sonorense de Cultura, y en todo ese tiempo, en todo ese andar, siempre hemos trabajado de la mano con la comunidad triqui y con la comunidad mixteca a través de sus autoridades tradicionales. Y eso es un punto bien importante que hay que enfatizar, puesto que para hacer un proyecto así de este tipo, por más corto que sea el alcance, vamos a decirlo de alguna forma, pues nada mejor que consensuar con la comunidad a la que vas dirigido tu proyecto, ¿no? Y de manera que los beneficios de cualquier índole social, de vivienda, de alimenticia, también pueda llegar a ellos. Es en el momento en que vamos nosotros por la pandemia, por la falta también no de infraestructura,
tenemos una comunidad que tiene bajo acceso a Internet y muchas cosas no las podemos hacer de manera digital, por más que nos lo vayamos a proponer, ¿no? Sin embargo, la pandemia también nos ha dado oportunidad de trabajar para apoyar en la parte de los alimentos de esas personas con las que nosotros trabajamos, de esas familias, y que por tratarse de una comunidad vulnerable, ¿no? El jornalero tiene bajo acceso a vivienda y a servicios sociales y los salarios son bajos y no son constantes, ¿no? Entonces, apoyar con los alimentos a esa comunidad a la que te debes y por la que trabajas, pues es lo que nos abocamos en Letras Migrantes en el presente momento, ¿no? Es lo que estamos haciendo en este momento. Sí, con Estamos trabajando coordinadamente y gracias a la iniciativa Va por Hermosillo han podido llegar estos alimentos a la sala de lectura, ¿no? Gusto, y no solamente gusto, la sala de lectura, sino ancianos y niños discapacitados, ¿no? No nos abocamos solamente a los niños y a las familias, apoyamos a otras personas también. Sí, sí, es una situación difícil y qué bueno que existen iniciativas para poder ayudar. Magda, y en Letras Migrantes, bueno, más de 10 años, ya estos niños, no sé si siguen siendo los mismos, si ha habido, seguramente ha habido movilidad, pues, ¿no? Pero no sé si de pronto hay gente con la que han estado todos estos años. Hay experiencias de este tipo en el que tú ya veas a una jovencita, un jovencito que empezó a ir a los 8 años o a los 9 ahí a la sala de lectura. Sí, sí tenemos el caso bueno, hay varios que ya llevan estudios, ¿no? De preparatoria, pero principalmente quiero hablarles de Esmeralda Hernández, que ella, pues ya le falta un semestre para graduarse de la carrera de Derecho, pues es nuestra próxima abogada, y pues motivo de orgullo, pues que ella ahí se desarrolló. También una niña mixteca, ella es Nefris, también gran declamadora, bilingüe en español y en mixteco, y ha tenido pues destacadas participaciones en declamación poética, y que esta chiquita cuando llegamos, precisamente su casa fue la casa sede, los primeros anfitriones fueron sus papás, y era una niña pequeñita, era una niña de 1 año, me parece. Y ahí es donde ella se empezó pues a interesar por los libros desde muy chiquita. Se le se motivó para leer, para estudiar, para analizar los libros, y ahorita es una niña que destaca, ¿no? Por sus cualidades, ¿no? Como declamadora, excelente memorizadora también, y bueno, ha participado en varios foros, ¿no? Definitivamente que, bueno, uno echa la semilla y no sabe dónde va a germinar, ¿no? Dónde va a crecer ese fruto. Me comentabas que pues si hay nuevos niños, sí, hay nuevos niños. De hecho, con el paso de los años, ya la comunidad pues se apropió del proyecto y ellos tienen su propia mesa directiva, ¿no? Ellos, las madres de familia, se juntaron un día, eligieron a una presidenta, a una tesorera, ¿no? Y están haciendo eso, ¿no? De autogestionar, ¿no? La sala como un espacio propio. Y bueno, la pandemia nos detuvo, pero vamos a aperturar un espacio propio ya para la sala de lectura, y esperemos que sea pues lo más pronto posible, ¿no? Tuvimos un donativo para poder hacer una compra importante de libros, de libreros también. Necesitamos más ayuda, ¿no? Necesitamos el apoyo de la comunidad para que pues esto pueda ser posible, ¿no? Y que más hijos de
jornaleros agrícolas puedan tener acceso a la lectura, ¿no? Que pues como sabemos es de las comunidades más vulnerables, sí, con mucha pobreza, con bajo rendimiento escolar y por lo tanto deserción escolar, y es lo que queremos nosotros pues evitar, ¿no? Entonces a través de la lectura, a través de la educación, de la cultura, que estos niños puedan participar y decir su nombre, ¿no? En el mundo, que puedan participar en el nombre y bueno, que más historias los puedan habitar a ellos, ¿no? En concreto, la ayuda que están requiriendo es para poder tener un espacio de reunión que eventualmente puedan usar. Tienen la donación de libros, tienen recursos para los libreros, pero ¿qué más haría falta, Magda? ¿El espacio? Todo lo que necesitamos un espacio para considerar la participación de más niños y poder generar un proyecto con niños más pequeños, que es un proyecto de primera infancia, lectura en la primera infancia, y también, bueno, de acuerdo a grupos etarios, ¿no? Uh-huh. A grupos etarios, porque no es lo mismo trabajar con adolescentes que con niños pequeños. Y por otro lado, que la gente se anote y que nos diga, yo quiero participar, porque nosotros tenemos toda la voluntad, toda la apertura de transmitir nuestros conocimientos ya de muchos años de experiencia para que se formen como promotores de lectura. Queremos formar personas que quieran donar su tiempo a la comunidad, así como lo hemos hecho nosotros de una o de otra forma, formarlos y que esta formación vaya transformando el rostro del poblado, ¿no? Ajá, y hablas de una experiencia, nos compartes toda esta experiencia, perdón, o te vuelvo a interrumpir, perdóname. No. Me hablas de esta experiencia de letras migrantes y yo creo que es un modelo que podría replicarse en otras colonias de la ciudad, en otras ciudades. Es decir, es un modelo bien valioso que puede replicarse en un sector de la ciudad por la misma comunidad. Está esta cuestión de la voluntad de generar el espacio virtual, quizás por lo pronto, pero claro, realmente la lectura puede ser una alternativa en la que confluya la emoción, el conocimiento, ¿no? Esto que hablas tú de la posibilidad de ver otros mundos, esta extraordinaria posibilidad de reflexionar, de entender el mundo y tener las herramientas, ¿verdad? Para poder claro, vivirlo. Y sobre todo que vivimos en una sociedad y en un mundo pues tan quebrantado por tantos fenómenos. De hecho, mira, de este libro de Eduardo Galeano, de Espejos, escogí una narración pequeñita y pues es a propósito del tema de la discriminación, ¿no? Del tema que nos está pues cruzando a todos, así como la cultura nos cruza a todos, ¿verdad? Pues también el tema de la discriminación nos cruza a todos, ¿no? La literatura tiene muchas posibilidades para que nos podamos encontrar. La literatura nos da mucho esas posibilidades de encontrarnos como personas, como integrantes de una comunidad. La lectura te da la posibilidad de que hagas una comunidad. Letras Migrantes es una pequeña comunidad y bueno, no ha tenido ese wow, ese impacto, ¿no? Porque no es una política pública, pero, o sea, yo sí les puedo comentar que es un modelo muy amable, pero necesitas tener compromiso, voluntad, ¿no? Esos ingredientes y perseverancia, ¿no? Sí, porque perseverancia. Tú en 2006, si mal no recuerdo, planteabas que es cuando entras a este curso de mediadora de lectura y has acudido a varios cursos de capacitación, porque, bueno, si tenemos el gusto por la lectura, bien podemos ser promotores de lectura, pero la mediación de la lectura ya finalmente también es el aprendizaje de estrategias, ¿no? Es una comunidad muy grande en todo el país.
tenemos un programa de mediadores de lectura, ¿no? Sí, es un campo profesional. O sea, ser una mediadora de lectura certificada, como es mi caso, es un campo profesional. Sí, esa trayectoria que yo he adoquinado con mucha perseverancia, porque ha sido de arriesgarse mucho, ha sido de arriesgarse y de comprometerse con esa comunidad y no fallar, porque si no fallas, la comunidad no te falla. Así Entonces, es. todos esos aprendizajes han construido un andamiaje a través del cual pues he podido realizar unas, un caleidoscopio de posibilidades. Una sala de lectura es un caleidoscopio de posibilidades, porque no solamente es abstraerse nada más de leer, pues si tú estás viendo que tus lectores tienen necesidades, pues abocarte a coadyuvar para resolver esa necesidad. No la vas a resolver del todo, pero si tienes los medios y eres una gestora nata o te has formado, como ha sido mi caso, yo me formé, yo he tenido buenas maestras en mi vida. Ya mencioné a Sonia León, ya mencioné a Norma Alicia Pimienta, ¿verdad? O sea, he tenido muy buenos coach yo. Antes ni conocíamos ese nombre, ¿verdad? Sí. Pero ellas me han coachado, fíjate, de una o de otra forma. He tenido muy buenos maestros de salas de lectura. Sí, he tenido un Jesús Heredia, he tenido agentes que pues me han acompañado, ¿no? En este proceso. Nadie puede formar un modelo solo. Es la gente la que te va guiando y tú te tienes que dejar guiar por la gente, porque si no terminas todo cuadrado, ¿no? Me O sea, encanta esto que... es lo que he tratado de hacer es lo que he tratado de hacer todos estos años, ¿no? Dejarme guiar por las personas y por lo que veo que la comunidad necesita, como lo subrayo, no se puede desde mi ámbito pues resolver todas esas necesidades, pero las más puntuales, de una u otra forma hemos podido estar ahí y como digo, con apoyo de mucha gente, porque también el grupo de trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora, que es un grupo de investigadores y también ha estado presente en ese proceso y ha apoyado mucho a las letras migrantes, ¿no? Voces Mesoamericanas es otro caso, UNAM es otro caso, y es muy padre que como resultado de esa gestión, por ejemplo, tengamos un libro escrito por uno de los escritores mexicanos de literatura infantil como es Antonio Ramos Redillas con su libro Sonrisa de Monstruos, ¿no? Que fue a una gestión de letras migrantes y bueno, qué atrevimiento de uno de decirle a Antonio, oye, nos haces un libro de las migraciones y él que acepta, ¿no? Y tocando puertas a la UNAM y si nos los puedes editar, pues vamos viendo y nos lo editan, ¿no? Entonces, es algo bien bonito, Alejandra, es algo muy padre y nosotros tenemos ya también en proyecto editar lo que hemos escrito, ¿no? Tenemos ahí escritos que queremos ya presentar un libro y pues todo está así como muy... bueno, en una idea, no una idea, pero yo sé y me conozco, sé que va a aterrizarse pronto eso. Y me encanta la posibilidad de que podamos inspirar a otras personas con este modelo de letras migrantes, porque como lo planteas, es transversal la cultura, la lectura. Es decir, no es nada más como, allá están los que leen porque son los de la cultura y bueno, están allá lejitos, ¿no? Resulta que puedes hacer una sala de lectura en un comercio, en una industria, en el sector público y privado. Es decir, necesitamos estar más conectados, pues, Sí. cruzar, pues, como dices. Ser más versátiles y tener esa flexibilidad, ¿no? Porque pues a nivel nacional podemos encontrar salas de lectura en los mercados, como tú comentas, también en los camellones, amén también de las bibliotecas, de los espacios convencionales, vamos a decir, ¿no? Pero también hay en los cerezos, ¿no?
O sea, Uy, hay en los centros de rehabilitación hace en los centros de falta. Sí, rehabilitación. Yo creo que sí es muy importante lo que tú comentas. O sea, tenemos que impactar donde es necesario porque ahí hay gente que lo necesita. O sea, ahí hay personas que las personas son muy agradecidas, los lectores son bien agradecidos porque a lo mejor tú nada más estás considerando los espacios convencionales, que es muy bueno que haya oferta, o sea, debe claro, de ser. sí. Pero también las canchas, las deportivas, las plazas, cualquier espacio es digno de de tener estos bienes para la comunidad, sobre todo la comunidad que menos tiene, las familias vulnerables, ¿no? Como es el caso que yo tengo, que son familias jornaleras. Y también los campos agrícolas también tendrían que tener una biblioteca para que las personas lean en su tiempo libre y también se puedan alfabetizar, ¿no? Sí, hace poco lo platicaba con una amiga, cómo la cultura en este tiempo del COVID ha sido fundamental para no volvernos locos, ¿no? Me decía, Así porque es. está la música, la literatura, el cine, las artes escénicas, que a lo mejor no ha tenido a lo mejor más impacto no estar en un teatro, pero finalmente tenemos acceso a la cultura y al arte y eso nos ha fortalecido, nos ha permitido emocionalmente, anímicamente, tener también estas herramientas para enfrentarnos a una pandemia. Así es esa capacidad de resiliencia, la capacidad de resistir aún en las adversidades que mira, que las hemos vivido, que nos han causado un gran dolor, ¿no? Pero aún con esa pérdida, con ese dolor, con esta situación de incertidumbre, porque ya aunque vivimos desde hace muchos años en un mundo de incertidumbre, eso es lo que nos envuelve, la incertidumbre, ¿no? Del futuro. Imagínate ahora con esta pandemia, eso se exacerba, ¿verdad? Eso se exacerba, se pone al límite. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos generar? Yo decía este inventario de lucidez, ¿no? Este inventario de luz, este inventario de ternura, ¿verdad? Que puede resultar, o sea, de las artes, de la cultura. A mí me emociona mucho el tema de la resiliencia porque precisamente he aprendido en andar en barrios, andar en cerros, andar en ejidos, en comunidades, y la cultura es lo que hace que las personas pues florezcan, sonrían. Es tan bonito ver cuando el brillo en la mirada de las personas y cuando las primeras veces que tímidamente levantan la mano y te comparten también su historia personal o la forma en que preparan un platillo de su comunidad, ¿no? De origen. Entonces, la cultura esa es la forma en que nos podamos, pues, comunicar y convivir, ¿no? Me encantaría, Magda, que siguiéramos platicando 2 horas más. Yo creo que da para mucho. Nos ha pasado cuando nos ponemos a platicar, se nos van las horas porque lo gozamos mucho y nos gusta mucho este trabajo. Me encantaría que nos leyeras. Léenos este fragmento, Eduardo Galeano, decías, ¿verdad? Sí, de Eduardo Galeano. El libro se llama Espejos Ajá, espejos. y les voy a leer una historia. Se llama Caminos, Caminos de Alta Fiesta. ¿Sí se ve? Ahí está, ajá, Ahí, lo ya, dejo más. adelante, así está bien. Ok, Caminos de Alta Fiesta. Adán y Eva eran negros. En África empezó el viaje humano en el mundo.
Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo, pero somos todos africanos, emigrados. Hasta los blancos, blanquísimos, vienen del África. Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino. Inmenso mapa sin fronteras y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Te reitero aquí la invitación y espero que pronto podamos volver a reunirnos aquí en Agentes de Cambio. Yo encantada. Y pues te agradezco mucho el tiempo y la conversa que estuvo muy rica y que se fue volando. Muchas gracias. Te quiero. Yo también. Gracias por acompañarnos en Agentes de Cambio. Síguenos en redes sociales porque a partir del podcast de todos los miércoles aspiramos a seguir entablando conversaciones que nos inviten a la acción.